Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Este es el evangelista Jimmy Swaggart, junto a Lauren Larson, Bob Cornell, Jay Smith y el Dr. Don Paul Gray. Y estamos muy alegres y muy contentos de estar con ustedes el día de hoy. Quiero que leamos, prometimos hacerlo y nunca llegamos a hacerlo, los versículos 3, 4 y 5 del capítulo 5 de Gálatas. Y eso pues expandirá lo que tratamos de decir. Podemos empezar en el versículo 2, o bueno, en el primero mejor. Muy bien, muy bien. Y leemos de ahí en adelante, por favor. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Sé que cuando Pablo escribió esto, sé que hubo un conocimiento allí, un gozo que llenó su corazón. Y él sabía lo que el santo de Dios podía tener, y el entrar en la ley realmente destruiría la vida, lo sabía. Así que cuando dice estad firmes, él está diciendo allí, Satanás se va a enfrentar a ustedes, pero permanezcan firmes. Muy bien, nosotros somos libres, se refiere a una libertad para vivir una vida santa, evidenciando fe en Cristo y la cruz. Y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de esclavitud. El abandonar la cruz y entrar bajo la ley de cualquier tipo garantiza la esclavitud, otra vez a la naturaleza pecaminosa. He aquí, Fíjense en mis palabras. yo Pablo os digo, La autoridad del apóstol en cuanto al mensaje que lleva. que si os circuncidáis, Cristo no os aprovechará nada. Si el creyente retrocede a la ley de cualquier tipo, lo que Cristo hizo en la cruz a favor nuestro no le beneficiará en nada. No puede tener dos caminos. Voy a leer esto otra vez. Es importante, extremadamente importante. Si el creyente regresa a la ley de cualquier clase, lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros no nos beneficiará en nada. No se pueden tener dos caminos. Y otra vez vuelvo a protestar a todo hombre que se circuncida. Algunos de los gálatas gentiles estaban siendo presionados por falsos maestros a adoptar la ley de Moisés, lo que significaba que tendrían que abandonar a Cristo y la cruz, ya que no es posible enlazar los dos. Tampoco es posible enlazar ninguna ley a la gracia. Que está obligado a cumplir toda la ley. Lo que por supuesto es imposible, y además la ley no contenía salvación. Correcto. Ahora, hermano Swagger, de los 4 temas que están aquí y que ocurren cuando alguien cae bajo la ley, este es el segundo. Número 1 es no os aprovechará nada. Y número 2, si nosotros pensamos que lo que hacemos nos produce justicia, nos hacemos deudores. Y obligados estamos a cumplir toda la ley por la imperfección Y eso no para se poder puede. tener una relación con Dios. No se puede. Y bueno, no se puede, no hay nadie que lo haya logrado. Pero este es el único camino. Y miren, uno tendría que estar ante Dios y comprobarle, no solamente desde la salvación, sino antes de la salvación, desde que uno nació hasta el fin de la vida, uno tendría que comprobar que uno jamás ha desobedecido ni roto la ley en actitud, acción. Y bueno, uno está obligado No se puede. a cumplir toda la ley. Santiago dice que si uno quebranta la ley, y voy a parafrasear, en una área, entonces la hemos quebrantado toda. Así es. Bueno, al sentido común Correcto. nos Así dice que eso. aquellos que piensan que lo que hacemos provee justicia, tendrían que testificar al hecho de que jamás han pecado para que eso pudiera ser efectivo. Y si uno está haciendo, y aquí Pablo en este pasaje está hablando, por supuesto, de la ley mosaica, pero hemos tratado con ella en programas anteriores, pero podemos hacer leyes de Claro, cualquier cosa. sí. Digamos que el creyente de hoy no está tratando de ganar justicia o ser justo delante de Dios por la ley mosaica, pero están usando la oración, están usando las disciplinas cristianas. Lo que Pablo quería decir, usted puede decir que es deudor para guardar toda la ley. Quiere decir que ese creyente, usted va a tener que tener la vida de oración perfecta. Usted va a tener que tener la vida de oración perfecta. Usted va a tener que conocer la palabra perfectamente.
si va a seguir ese camino, el camino de su vida de oración, y como hemos dicho en el pasado, no estamos predicando contra la oración, pero usted va a tener que tener la vida de oración perfecta, que es imposible, no lo puede lograr. Está descartado antes de empezar de esa manera. Realmente no se puede. Tal vez es difícil para nosotros explicarlo o admitirlo. Tendemos a pensar, bueno, tal vez él no lo puede hacer, pero yo sí. Yo sí lo puedo hacer. Así es. Y realmente eso ministra a nuestra autoimportancia. Todas estas cosas lo hacen. Leí un artículo el otro día de un hermano que ama a Dios, estoy seguro que lo ama, y escribió un mensaje sobre ayunar 21 días y la lucha que él tuvo, y otros han tenido luchas, y él les decía a aquellos que se les hacía difícil que si comían una hamburguesa tenía que empezar de nuevo, pero eso le ministraba su autoimportancia. Todo, aparte de la cruz de Cristo, ministra a la autoimportancia de la persona. La única cosa que glorifica a Dios en lugar de al hombre es nuestra fe en la cruz de Cristo. Sí, Por exacto. eso Pablo dijo, lejos esté yo de gloriarme excepto en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, donde fui crucificado el mundo y el mundo para conmigo. Verso 4. Cristo se ha hecho para vosotros inútil. Esto es una declaración escalofriante. Se refiere a cualquier persona que hace cualquier cosa, aparte de Cristo y la cruz, el objeto de su fe. Me gustaría decir esto, este es el tercero. Sí. Cristo no os aprovechará nada, uno tendrá que cumplir con toda la ley, y otra buena traducción palabra por palabra presenta la idea de que uno es separado de Dios, y yo siempre he sentido que esta es una gran explicación aquí. El estar separado, en el sentido de un matrimonio, quiere decir que el marido y la mujer aún están casados, pero ya no más viven juntos. Ya no más tienen el beneficio de un matrimonio en el que comparten la vida uno con el otro. Probablemente él vive del otro lado de la ciudad y ella en la casa. Se han convertido en personas separadas. Su matrimonio ya no es de provecho. Y yo creo que realmente es una gran ilustración porque Cristo aún tiene relación con el creyente. Él no lo ha dejado solo porque esté confiando en algo más y porque esté cometiendo adulterio espiritual. Él por ese adulterio se ha separado de esa persona, pero no se ha divorciado, no se ha ido, pero la relación ya no más es de provecho, ya no más está siendo efectiva. Pero la mayoría del mundo de la iglesia hoy en día jamás ni siquiera ha escuchado lo que se llama adulterio Así espiritual. es. Mucho menos conocer lo que estás diciendo es que Pero no lo eso saben. no hace a esto menos verdad. Así es, exactamente. Así que cuando Cristo no es de provecho, cuando lo que Él hizo no nos ayuda, tenemos que ser perfectos en nuestras acciones, y nuestra relación con Cristo es quebrantada en el sentido de una relación separada. Lo que tenemos ya no es de ayuda de parte de Dios. Estamos aquí afuera como creyentes a solas. Así es. Muy bien, vamos a continuar en la segunda parte del versículo. Los que por la ley os justificáis, procuran ser justificados por la ley. de la gracia habéis caído. Número 4. Y eso es el número 4. Caído de la posesión de gracia, lo que significa que el creyente confía en otra cosa en lugar de la cruz. En realidad significa apostatar. Ahora, necesitamos tener cuidado con este término porque el mundo ha abusado de él. Toman al predicador, al político o a cualquier persona que cae públicamente y dicen que él ha caído o ella ha caído de la gracia. Es un término que escuchamos en las noticias todo el tiempo, y lo que quieren decir es que jamás van a poder ganar de vuelta lo que ellos han perdido. Han destruido su habilidad de operar en la posición que ellos llegaron a tener. Esto no significa eso. No tiene nada que ver con eso. Pero la iglesia ha adoptado esa misma interpretación. Correcto, por eso es que lo digo, tienes toda la razón, y nosotros pensamos lo mismo. El caer de la gracia simplemente significa que el creyente ya no más está recibiendo la ayuda del Espíritu Santo. Miren, la gracia de Dios, un aspecto de la gracia de Dios es la obra eficaz del Espíritu Santo en la vida del creyente. Pero el objeto de su fe es algo aparte de Cristo. Bueno, y la eso es cruz. lo que causa que usted caiga de la gracia. Bob lo mencionó anteriormente en Gálatas capítulo 2, 20-21.
podemos ver que si no vivimos por fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se dio a sí mismo por mí, yo desecho, literalmente yo me corto, frustro la gracia de Dios. No me desconecto de Jesús en sí. Estoy separado, pero la ayuda que se supone debe estar ahí, ese constante fluir de gracia y de ayuda que debe estar ahí para ayudarme a vivir la vida cristiana para vencer el pecado, no está ahí. Así que yo he negado mi fuente de poder. El caer de la gracia significa que yo he dejado la posición en la que yo recibía gratuitamente la gracia por causa de mi fe en la cruz, y como resultado de mi fe en cualquier otra cosa aparte de Cristo y lo que Él hizo, el Espíritu Santo, en su ministerio terrenal de ayudarme a vencer el pecado, retrocede, he caído de la gracia. No estoy perdido, pero es una situación muy precaria. Es una situación muy peligrosa en la cual estar. Solamente estoy a un aliento, si lo pudiera decir así, de rendirme y de alejarme. Y si yo pierdo mi fe, porque esto, mire, esta posición es tan frustrante. Y una vez más, Bob dijo la frase hace 15 años, los cristianos están miserablemente salvos, porque uno no puede encontrar las victorias. No es que uno no ame a Dios, sino que uno no está ganando la ayuda. Lo que no entendemos es que le hemos puesto un obstáculo a la ayuda por causa del objeto incorrecto de fe. Yo quiero dirigirme a algo que dijiste momentos atrás. Ya tenemos que ir a la pausa, pero literalmente vi en la televisión lo que estás mencionando precisamente y quiero contarlo porque es algo que trata con este tema muy bien. Muy bien. Muy claramente. Y permítame motivarle a usted, por favor, a contarle a otros sobre un estudio en la palabra. Será de bendición, una gran bendición para ellos y le bendecirá a usted también, porque no hay nada como el estudio de la palabra de Dios. Ya volvemos. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Lo que estaban diciendo sobre estar caído de la gracia o haber caído de la gracia, no es que la persona ha llegado a un lugar donde Dios ya no lo va a usar más, ¿no? O han perdido todo, ¿no? Pero básicamente es donde está la iglesia. Si hay un problema, y aquí está el problema, de hecho. Hay hombres que están juzgando a otros hombres que en muchas ocasiones están en peores condiciones que el que están juzgando. Bueno, lo que Bob dijo en el último segmento es esto, que el mundo ha tomado esta frase y está utilizándola para que signifique algo que Dios nunca quiso que significara. El caer de la gracia no significa que uno ha terminado con las oportunidades que uno tenía, como el resultado de no poder haber estado en una posición de operar donde uno estaba. No tiene nada que ver con eso. Es simplemente un término que describe la falta de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, simplemente porque la fe de él o la fe de ella no está en el objeto adecuado. Yo estaba viendo una programación cristiana ya muchos años atrás y habían 3 o 4 predicadores en el panel, ¿no? En esa programación, y estaban discutiendo precisamente este tema. Un predicador había tenido un problema y ellos estaban discutiéndolo abiertamente. Si ellos hubiesen estado del otro lado del problema, ¿no? Entonces imagino que hubiesen tenido una actitud completamente distinta. Pero de todas maneras, toda la motivación que presentaban era que esa persona había caído de la gracia y todo se terminó para esa persona, es mejor que se dé por vencido. Totalmente en contra de lo que dice la palabra de Dios. Correcto. Si se va a hacer eso, es mejor borrarlo todo de tapa a tapa. ¿Quién ¿no? quedaría? Exactamente eso estoy diciendo. ¿Quién quedaría? De todos modos, su motivación era que él ha caído de la gracia y no hay más redención para él. Tal vez sea salvo, no estaban seguros ellos. Él nunca será usado por Dios. Estoy viendo esto en televisión y la realidad de la situación. Yo estaba empezando a aprender un poco de lo que estaba
de lo que estamos enseñando acá. Esos individuos no tenían su fe en Cristo y la cruz, personalmente. La tenían en otra cosa. Tenían su fe en que, bueno, yo no hice eso. O lo que yo hice no fue tan malo. ¿Tiene sentido lo que digo? Completamente, sí. Ahí es donde estaba su fe. No estaba la fe en Cristo y la cruz. Y la realidad era que ellos habían decaído de la gracia Correcto. personalmente. No estaban confiando en Cristo y lo que Cristo había hecho en la cruz, sino que estaban confiando en lo que ellos habían hecho o lo que no Así han es. hecho. Lo cual los trae a ellos a ser culpables de esas cuatro. Bueno, ellos van a experimentar esas cuatro cosas que hemos estudiado. Número 1, Cristo no os aprovechará nada. Número 2, la justicia solo se puede lograr a través de la acción perfecta. Número 3, Cristo se ha hecho para vosotros inútil. Y número 4, han caído de la gracia. El Espíritu Santo ya no más estaba ayudando activamente como él hubiera podido. Pero durante media hora vi a estos hombres crucificar a este individuo, francamente. Y realmente hicieron la situación tan desagradable como podía ser y anexaron algo más a eso. El punto es que tal vez hay uno que lo conocía, el otro todo el mundo lo conoce, pero estaba yo viendo eso y pensando que ellos están viviendo una mentira fuera de la gracia, viviendo una vida de ley, ¿no? Correcto. Sí, claro. Se puede ver. Claro que sí. Si es como lo estoy Sí, diciendo, eso claro era que lo sí. que vivían. Recordemos que Gálatas 6 nos dice claramente que el que es espiritual tiene que restaurar. Y ahí les está hablando a los creyentes en el área de Galacia. Espíritu de Correcto. mansedumbre, ¿no? Que entendían la cruz, que vivían la cruz, que no habían caído de la gracia. Nuestro trabajo, de acuerdo a como lo puedo ver, como miembro del cuerpo de Cristo, es poder volver a introducir a aquellos que han caído de la gracia al fluir de la gracia. Así es. ¿Pudiera hacer esta pregunta? Siempre he enseñado que donde dice de la gracia habéis caído, significa que uno ha caído completamente, y lo que ustedes están diciendo es que no, uno cae hasta cierto grado. ¿Tengo razón? Correcto. Entonces, ¿hasta qué grado? ¿Le llamaría a usted un estado apartado o separado? No. En realidad es salir de un estado o una posición. Así es. Uno ha dejado de estar bajo la gracia. El estar bajo la gracia nos indica que uno está recibiendo la gracia de Dios consistentemente, la cual es la posición base de todo y cada creyente nacido de nuevo. La persona está bajo la gracia, ya no más está bajo la ley, sino bajo la gracia. Así si que han sí. caído completamente de la gracia, no pueden vivir para Dios. Sí, correcto. Sí, correcto. Entonces, usted diría que esta palabra no significa salvación, que uno ha caído de la salvación, ¿verdad? Para nada. Sino que uno ha caído de cierto nivel de victoria. Exactamente. Tenemos el nivel de victoria aquí y uno cae y ahora uno vive en este ha otro caído nivel. de la manera como se obtiene la victoria. Correcto, sí. Bueno, de hecho, uno de los eruditos lo dijo de esta manera. Uno cae de la posición de la gracia. En otras palabras, uno estaba en la posición en la que uno podía recibir la gracia. Esa era la posición. Y ahora uno se ha removido a sí mismo de donde esa gracia puede fluirle a usted. Y esa gracia siendo específicamente la obra del Espíritu Santo en su vida. De una vida de victoria. Correcto. Entonces, uno cambia de posición a otro lugar en el que no fluye la gracia, que es donde uno tiene que vivir. Y uno cae de esa posición. Eso describe a la mayoría de nuestro mundo cristiano. Correcto. Claro que sí, claro que sí. Y realmente, si su fe no está en Cristo y la cruz, entonces está en otra cosa que remueve la posibilidad. Dios no puede funcionar, operar en eso. Dios no va a honrar su palabra en el sentido de darnos eso por lo que Cristo murió, que es gracia, ¿no? Si no está bajo la ley, está bajo la gracia. La ley especifica, hagan esto, no hagan aquello, y no da poder para llevarlo a cabo. Correcto. No da poder para obedecer. Saben, la imagen que Pablo creó aquí por el uso de la palabra caído, epicto en el griego, realmente tiene la imagen de que aquí está la gracia y aquí está la ley. La gracia está en alto, es por eso que dice que has caído. Literalmente significa que cuando caes, desciendes. Y cuando un creyente, la gracia siempre levanta a una persona espiritualmente hablando.
no en orgullo, pero espiritualmente Claro, nos levanta. El pecado y la ley siempre hace decaer al creyente. Entonces, si un creyente cambia el objeto de su fe de Cristo y lo que Él hizo en la cruz, a ellos mismos o a cualquier otra cosa, ese creyente sale del círculo de la gracia y desciende al círculo de la ley. Usted ha caído, usted desciende. Entonces, eso es lo que realmente Pablo estaba hablando, de lo que estaba hablando Pablo. De ese lugar alto de gracia al lugar bajo de ley. Y si usted piensa que es por ley, usted ya no está subiendo, sino que está descendiendo. Va a decaer, claro. Eso es lo que sucede cuando un creyente cambia el objeto de su fe o sigue la ley. Están fuera de ese lugar que Dios realmente quiere que esté el creyente arriba y no abajo. La gracia levanta al creyente y no lo deja caer. Pero la gracia no es algo automático. No es de que, bueno, cuando viene a Cristo no hay nada más que gracia de ahí en adelante, porque es la dispensación de la gracia. No, Correcto. ese es el caso. Sin embargo, al mismo tiempo, creo que necesitamos tener cuidado. Nosotros tenemos la gracia fluyendo desde el momento que uno nace de nuevo. Claro, sí, Así que sí. en ese sentido sí es automático. Y lo que Pablo nos enseñó aquí en Gálatas 5 es estad firmes. ¿En la qué? En la libertad. Porque miren, yo fui sacado de la libertad, puesto en una posición, voy a utilizar la ilustración de Bob, en la que yo podía recibir gracia. Yo fui levantado a esto. El pecado no se enseñoreará de mí. ¿Por qué? Porque ya no más estoy bajo la ley. Ahora he sido puesto a estar bajo gracia. Bien, pero no es automático. Es automático Correcto, cuando es pero algo. si uno mantiene el objeto adecuado de fe, continuará fluyendo así como fluye cuando uno es Bien. salvo. Pero si no mantiene el objeto correcto de la fe, se da cuenta de que entonces eso incluye casi la totalidad del mundo de la Correcto, iglesia. y por eso es que cuando predicamos este mensaje de fe y de objeto adecuado de fe, ¿qué es lo que escuchamos? Escuchamos una y otra vez la declaración, yo siento como que he nacido de nuevo, Otra vez. de nuevo. ¿Por qué? Porque dejo este lugar bajo y ahora estoy siendo posicionado otra vez donde fluye la gracia y me recuerda de lo que yo sentí cuando recién llegué a Jesús y la gracia de Dios y la obra de Dios estaba obrando en mi vida, no basándome en lo que yo hacía, sino basado solamente en mi simple fe en Jesucristo como mi Salvador y lo que Él hizo por mí en el Calvario. Esa es la hermosura de todo. Y sí es, yo jamás quiero utilizar la palabra automática y no es fácil, pero si usted quiere vivir en ese ámbito de vida y de vivir, usted tiene que mantener su fe en Cristo y lo que Él hizo por usted en el Calvario. Sabe, en el reino de la gracia, el creyente va a experimentar guerra espiritual. En ese reino de la gracia, el creyente va a pasar pruebas. En ese círculo de gracia, el creyente va a pasar la prueba de nuestra fe y todas esas cosas, las aflicciones. Pero es mejor enfrentar esas cosas Allí, en gracia que arriba cayendo en en la vez ley. de abajo en la ley. Y una vez más utilizamos la misma idea. Aún aquí habrán tiempos en los que vamos a fallar. Así es. Sí. Aún aquí no vamos a operar correctamente. Aún aquí vamos a encontrarnos. Así es, así Pero lo es. que no tenemos que hacer es regresar a la estación más baja de la ley para tratar de ganar la victoria. Nos arrepentimos del pecado y decimos, Señor, me he equivocado, pero aún yo creo que lo que tú hiciste por mí en el Calvario es suficiente y yo me posiciono otra vez para huir de Dios y para que la gracia de Dios fluya a mi vida. Nosotros vamos a fallar en ese proceso, es algo inevitable. Pero el cristianismo bíblico, que es en el fundamento de la cruz de Cristo, es la mejor vida sí, que existe. sí. Es la mejor vida. Empieza a saber y entender un poco de quién es Dios y lo que ha hecho. Se nos terminó el tiempo. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. No se pierdan la próxima programación. Por favor, les amamos. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar Un Estudio en la Palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.